La terapia de baño de bosque te introduce en este mundo mágico de los perfumes, de los colores, de las sensaciones. Una experiencia maravillosa para hacerla con la guía de ella, de Nancy Christensen, en forma individual o también en grupo. Baños de bosque, una técnica reconocida científicamente que genera una mayor amplitud en la percepción y una gran regeneración a nivel celular. No es caminar por el bosque, es un baño de bosque. Teléfono de contacto de Nancy Christensen 2262 41 45 13. Y también aporta otra terapia realmente maravillosa que nos ayuda a revelar aspectos nuestros que hoy están obstaculizando nuestra vida, vinculados a nuestros ancestros, constelaciones familiares, también de la mano de Nancy Christensen. Llámala al 2262 41 y 45 13 y comenzá a experimentar un baño de bosque y una constelación familiar. La radio de la gente. Aquí estamos con nuestro programa Estamos en Contacto, que va todos los martes a las 16 horas con la operación técnica de Francisco. Bienvenido, Frank, que allí está en los controles. Quien les habla, Susana y Rossi. Y bueno, disfrutando de este día martes 10 de marzo, año 2026, como decimos en nuestra querida ciudad de Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen, en este hermoso día que se presenta soleado y con un poquito de calor, así que el calorcito no se quiere ir, pero ya transitando de a poquito este ingreso al otoño 2026. Bueno, aquí estamos muy contentos como siempre porque hoy tenemos a nuestro querido amigo investigador de fenómenos paranormales, ovnis, que viene hace muchísimo tiempo estudiando estas temáticas y que además ha sido un invitado especial en el programa de Estamos en Contacto. Nos referimos a Carlos Alberto Vales y bueno, agradecidas, como te decía fuera de micrófono, de que estés con nosotros otra vez. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo andás? Hola, Susani. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Lujo estar en tu programa. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde residís, mi querido Carlitos? Para que ya nos vayamos situando. Yo resido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama General Rodríguez, muy cerca de Luna. Perfecto. Así que bueno, aquí estamos conectados entonces en Necochea, General Rodríguez, y por supuesto todos quienes nos están escuchando, porque lo pueden hacer a través del Facebook de la radio, FM La Radio 93.5. Les contamos a la audiencia que los programas de Estamos en Contacto los subimos al canal de Telegram, Susani Rossi Radio, también al canal de YouTube, Susani Rossi, y al Facebook de Susani Rossi. Así que quien quiere volver a escucharlo sabe que lo puede hacer y lo puede escuchar las veces que desee. Mi queridísimo Carlos, yo tenía preparada y tengo preparada unas preguntas para hacerte, pero me gustaría que antes
nos cuentes aquí a nuestra querida audiencia estos trabajos últimos de investigación que estás haciendo, si justamente han tenido, ¿no?, algunos temas interesantes para que podamos compartirlo aquí con nuestra audiencia, porque bueno, investigar es lo que haces constantemente y hay mucho para poder testimoniar, pero precisamente en este último tiempo me gustaría saber por dónde anduviste y qué estás o qué elementos tenés para compartir hoy con nuestra querida audiencia. Bueno, como no, en estos últimos meses, hará más o menos 8 meses que comenzamos a hacer una investigación de campo con otro investigador llamado Cristian Soldano, y comenzamos a visitar distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, como Lobos, Roque Pérez, Mercedes, Las Heras, en donde sabíamos que algo había pasado, teníamos alguna referencia, entonces íbamos a hacer encuesta y hablar con algunas personas. Y bueno, aquí que nos hemos encontrado con casos inéditos que no habían sido, no habían llegado a los investigadores de la zona, porque quizás no fueron a preguntar o porque el testigo no quería contarlo, pero últimamente hemos tenido varios casos como el que te había contado de la vaca mutilada, que habíamos encontrado en Las Heras, en un pueblito que pertenece a Las Heras, que se llama Enrique Fin. Y bueno, de casualidad pudimos dar con un animal mutilado de protocolo, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque tenía cortes muy perfectos, como si fueran hechos con un láser que corta y cauteriza, tanto en la quijada como en otras partes del cuerpo, en los órganos internos también, en la ubre. Del protocolo se dice porque la mayoría de los animales que aparecen de esta forma tienen las mismas características. Les falta la lengua, el hueso hioides, la quijada, los ojos. En la parte de la ubre le falta la parte interna de los órganos, que son los órganos blandos, y con una particularidad que generalmente tiene la mayoría de los casos sin una gota de sangre, sin un movimiento de querer defenderse el animal en el piso. No hay huellas de ninguna persona ni de nada, no aparecen, y además el animal no tiene el rigor mortis que tendría que tener después de varios días. Los otros animales no se acercan. Bueno, estas son varias cosas que le pasan a esos animales, que por eso decimos que fueron mutilados por algo o alguien, lo cual nosotros no lo sabemos, podemos especular, pero esos animales son mutilados de la noche a la mañana. En unas horas por ahí aparecen mutilados. Claro, y sí. No se acercan los otros animales, parece que tuvieran algo que los otros animales se dan cuenta, que no se acercan, ni las aves de rapiña, porque esto no es hecho por aves de rapiña, porque si fuera una ave de rapiña muerde, claro, o un animal y arranca. Claro. Esto no, esto está cortado perfectamente. Yo pienso, y estamos aquí en la FM 93.5, el programa Estamos en Contacto, como decíamos, que se emite todos los martes a las 16 horas, con Carlos Alberto Vales, investigador de fenómenos paranormales y temáticas de ovnis.
quizás, Carlos, quien está escuchando, podría llegar a pensar que pueden ser humanos con algún tipo de tecnología especial, que tienen algún propósito especial para hacerlo, o podemos vincular también esos hechos con apariciones de naves, ¿no? O luces extrañas que aparecen y que luego, digamos, tenemos estas consecuencias en animales. ¿Por qué te digo? Porque puede llegar a haber, digamos, una incredulidad en cuanto a que esto pueda provenir, digamos, de seres de otras dimensiones, ¿no? Entonces, sí, también tenemos argumentos de que se presentaron luces determinadas en el cielo, o hay alguna asociación, o literalmente, bueno, quizá la gente no vio nada y al otro día se encuentra con esos animales en ese estado. Pasa eso, la gente no ve nada. Hay algunos casos a los que se le puede asociar algunas luces extrañas que ven la gente en la noche anterior, pero lo extraño que si fuera algo humano, bueno, habría huellas. Claro, Esto pasa de noche, tendría que tener luces, claro. prender luces, habría huellas de vehículos, Sí, de las personas que van a mutilar al animal. sí. No hay nada, nada alrededor. Por eso pensamos que es algo que viene de arriba. Pero no tenemos las pruebas, Claro. pero hay algunos testigos que tenemos que ir a ver que dicen que han visto como un objeto desde el aire abducía un ternero en su campo. Bien. Y este señor lo tenemos que ir a ver, es de Beguerí, que pertenece a la zona de cerca de Lobos, ahí por esa zona, tiene un campo, y bueno, nos contaron que él había presenciado eso, así que tenemos que ir a verlo. Claro. Para que nos dé su informe. Perfecto. Pero hay muchos casos en donde no hay forma. Otro caso, te cuento rápido, otro caso que pude investigar de un ternero mutilado en una zona que es también un pueblo del interior, que nosotros llegamos un día, por ejemplo, un sábado a la mañana. Sí. El viernes a la noche había pasado algo. Cuando los caseros, que eran un matrimonio mendocino, de una casa quinta, de una estancia, se levantan, ven que un ternero estaba mutilado, pero casualmente estaba del otro lado del alambrado, que medía como 2 metros de alto. Claro. ¿Cómo apareció ahí? El Claro. terreno no pudo haber saltado eso. Claro. Rarísimo. Entonces, y faltó agua en la pileta que había ahí. Ajá, faltó. Como que yo te contaba que está asociado Sí. la falta de agua en los accesorios o piletas con ese tipo de mutilaciones. Y el terreno estaba mutilado del protocolo. La Sí. quejada, la lengua le faltaba, Sí, sí. Sí. las partes internas. Sí. Y esto es común cuando nosotros lo encontramos. Algunos veterinarios se animan a decir que no saben qué fue lo que pasó o qué pudo haber hecho esto. Había en el campo de al lado unas personas que estaban arando el campo de noche, que vivían en una casilla, y al otro día levantaron un campamento y se fueron y dejaron el trabajo en medio de hacer. Eran de Santa Fe, porque le dijeron a los caseros que habían visto algo muy extraño y se asustaron y se fueron. Claro. No pudimos hablar con ellos porque no tenían ni los nombres, ni el lugar, ni Nada. Ninguna donde referencia. vivían. Sí, sí. Así que Se fueron. eso fue de casualidad. El día que llegamos estaba ese terreno ahí mutilado. Claro, y yo recuerdo que también me habías hablado de vacas que las encontraban
en lugares altos, ¿no? Que era, o sea, también, digamos, también de la misma manera por que, ejemplo, pero en lugares altos que era imposible que la vaca se fuera a un espacio tan alto sola, ¿no? Que también lo dijiste. Sí, sí. Y el vaciamiento. enfrente de este hombre, donde él vio que abdujeron el ternero, Sí. con el dueño del campo de enfrente, Ujú. nos contó que una mañana se levantó y 3 de sus vacas estaban colgadas del alambrado, con la cabeza hacia el piso, casi Tremendo. tocando el piso, el hocico de la vaca, Claro. colgadas las 3 una al lado de la otra del alambrado. Tremendo. ¿Y cómo pudo haber pasado No, eso? tremendo, tremendo. No se daba cuenta él qué pudo haber sido, no escuchó nada, qué pudo haber pasado, Claro. no lo supo. Em, Eso fue una de las cosas que vimos y que estuvimos investigando cuando estuvimos en esos pueblos, ujú. y también tenemos testimonios. Últimamente hemos levantado 3 testimonios de testigos que han tenido fenómenos muy extraños y que nos los relataron. Uno fue en la localidad de Tomás Jofré, que está cerca de Mercedes, Ujú. y el dueño del lugar, porque hay Tomás Jofré, un pueblo de restaurantes, ¿no? Sí, Un pueblo sí. que tiene muchos restaurantes. Él es dueño de uno de ellos, Ujú. y una noche que estaba viendo dónde alquilar un local para poner el restaurante, que estaba con un empleado, había una tormenta muy muy grande ahí en Tomás Jofré, y él con su compañero, yendo en la 4x4, ven que en el medio de las nubes, en el medio de la tormenta, ven naves, ven objetos. Ujú. Él los describía como objetos triangulares que giraban, iban al medio de la tormenta y se iban hacia arriba, después volvían. Ujú. Llegó a contar 9 objetos que hacían este movimiento. Y nos dijo, yo creo que estaban cargando energía. Sí, porque era una tormenta muy grande y había muchos rayos, Claro. muchos Eso. truenos. Sí. Dice, para mí estaban cargando energía de la tormenta. Pero- Tal fue la forma que quedaron ellos, que tomó la camioneta y empezó a andar por el camino asfaltado para ponerse debajo de este lugar, donde estaban los objetos. Pero cuando llegó a tomar el camino de tierra, la camioneta se le fue de las manos, le patinó y se fue como una zanja. Ojo. Y quedaron ahí encajados en el barro, Ujú. y seguían viendo, se les tardó como 20 minutos ese avistaje que hicieron ellos, y incluso detrás de esos objetos que subían y bajaban y que después desaparecían, vieron una nave que me dijo, una nave que era como un cigarro, y él no sabía nada del fenómeno OVNI. Claro. No sabía que se lo llamamos cigarro a las naves alargadas, Sí. que supuestamente son los que llevan los otros objetos más pequeños, Ujú. y que estaba más alejado, pero los dos dicen que habían visto hacia lo lejos una nave distinta a estas triangulares, Ujú. en forma de habana. Un caso de muy alta extrañeza. Sí, un caso bastante impactante. Vos sabés, querido Carlos, que hace un par de días me puse a ver una película, que la película la rotulaban como un hecho real. Luego seguí investigando y desmintieron que esto fuera real, pero a su vez hay una cantidad de informaciones que corroborarían la cantidad de personas que desaparecieron en Alaska
desde el año 1970 hasta la actualidad, y siguen desapareciendo, ¿no? La película hacía referencia a una psicóloga, Abigail Tyler, que vivía en Alaska y que su labor era justamente, ¿no?, el tema de la terapista, y a través de esa labor, bueno, comienza a conectarse con informaciones de gente que le habían pasado situaciones sumamente extrañas. Muchas de ellas, los familiares contaban que a su vez esas experiencias hicieron que más de uno muriera, porque tenían experiencias como, ellos lo determinaron como experiencias de cuarto tipo, por eso después te vamos a preguntar, ¿no? Porque el contacto de primer tipo, de segundo, de tercero y de cuarto, ellos decían que muchos directamente desaparecían, iban a su actividad laboral y literalmente desaparecían, y que veían muy seguido en el cielo de Alaska naves u ovnis, algunas con formato redondo, muchas otras triangulares y negras, y entonces cuando ellos iban a hacer la denuncia de la desaparición de las personas, bueno, en toda la parte, digamos, de seguridad y de comisaría, decían que lo que pasa es que Alaska tiene zonas geográficas con muchos accidentes geográficos, que seguramente, bueno, fue un accidente y realmente desapareció entre las nieves, suponte. Pero el tema es que eran muchos los que desaparecían, y de los que no desaparecían, muchos tenían esta experiencia que sería, como te decía, ¿no?, que luego vos nos vas a explicar qué es esto, contacto de primera, de segunda, de tercero, de cuarto, donde decían que eran como tomados por energías, ¿no? Así como si fueran, en los casos de exorcismo, donde aparentemente podrían haber espíritus que toman el comando del cuerpo. Bueno, esto, ellos veían que era eso lo que vivían, y que esas impresionantes experiencias hacían que muriesen de las contorsiones y de determinadas cosas que le pasaban en ese proceso, donde más de uno moría, ¿no? Bueno, te cuento que a esta psicóloga tiene una experiencia directa de lo que justamente, del testimonio de la gente que ella atendía, y le aparece un día dentro de su casa las luces de una nave literal y abducen a su pequeña hija. Ella tenía esposo y un hijo y una hija, y bueno, a la nena la abducen y se la llevan. Nunca más apareció. Y el tema es que cuando vos vas a la historia de Abigail Tyler, desmienten, dicen que en sí, que realmente desaparecieron, pero que no saben, ¿no?, si es por naves o qué, aunque mucha gente declaran que han visto naves triangulares, naves redondas, inclusive criaturas extrañas. Hay muchos testimonios de gente que ha visto criaturas extrañas, pero ellos directamente minimizando todo esto, ¿no? Pero la información existe y las desapariciones siguen existiendo, y aparentemente esto de ser abducidos, ¿no?, es algo que no solamente pasa en Alaska. Entonces yo te quería preguntar qué es esto del contacto del primer tipo, segundo, tercero y cuarto, y después con respecto a todos estos documentos que se están desclasificando, entre comillas, en Estados Unidos. Primero Barack Obama habla de que es imposible no creer de que no exista otra vida además de la nuestra, y luego ahora Donald Trump, que supuestamente está queriendo desclasificar información de naves y demás, que no sabemos con qué propósito lo hacen, si realmente van a ir a la verdad o no, o si hay un propósito detrás de todo esto, ¿no? Esa también es otra pregunta que te quiero hacer. Bueno, uno, el caso de qué es esto de contacto de primero, segundo, tercero y cuarto tipo. Si sabías el caso de Abigail Tyler de Alaska, esto sucedió en el año 2000. Bueno, ¿qué pasa con esto de la desclasificación? Si en realidad
es humo, ¿no? Y no van a llegar a nada porque ellos saben un montón de cosas que nosotros ya intuimos que existen o vemos con investigadores como vos, que realmente hay pruebas suficientes para afirmar que hay vida extraterrestre, pero que hay mucha gente que si eso no lo dice un medio oficial no lo cree, ¿no? Así que bueno, vamos con esto a ver qué te parece, querido Carlitos Vales. Bueno, cómo no. Sí, la película la vi. Uh-huh. Contacto en la cuarta fase. Sí. Esta película está, digamos, tiene una parte que es ciencia ficción, pero hay una parte que se basa en hechos reales, que es lo que vos decías perfectamente, porque en esa zona de Alaska había ocurrido muchas desapariciones de personas y había habido muchos avistajes de objetos o de luces en la zona, luces extrañas. Sí. Eso lo sabía la población y sí, desaparecieron personas y no sabía dónde podían estar porque nunca aparecieron. Sí. La policía investigaba, le echaba la culpa a los familiares de que habían hecho desaparecer a la persona, pero nunca se pudo saber con certeza cuál era el motivo de esas desapariciones. Uh-huh. En Norteamérica también hay muchas desapariciones de personas y hay un periodista investigador que fue policía que mientras él estaba en actividad tenía muchas denuncias de estas desapariciones de personas. Cuando se jubila, comienza a investigar casos. Ya tiene 3 libros sobre desapariciones de personas en Norteamérica. Y casos espectaculares que vos no los podés creer. Casos que la persona estaba al lado tuyo de repente desapareció, o que aparecían partes de la persona, en la otra parte no aparecía. A veces estaba el padre con la nena, sí. De repente mira si la nena no está, y la nena mira y estaba arriba de un cerro, había pasado 1 minuto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese tipo de hechos ocurren y se seguirán ocurriendo en Norteamérica, y este hombre los está recopilando. Es un periodista, y los libros de él se llaman Desapariciones de Personas, está en inglés, claro. Pero tiene cantidad de hechos demostrados, de testimonios, claro. de desapariciones de personas, es decir, que es algo que ocurre en todo el mundo, pero también se lo tapa porque no saben a qué atenerlo, cuál puede ser el motivo de estas desapariciones de personas. Por ahí dicen que se van, no avisan, sí. Que murieron en un accidente, sí, pero lo que llama la atención es la cantidad cantidad de personas que desaparecen en hechos extraños, muy extraños. Uh-huh. En cuanto a la desclasificación, hace rato que se habla de la desclasificación del fenómeno OVNI en Norteamérica, desde los años 80, 90, que se hablaba que iban a desclasificar y que se pedía la desclasificación. Resulta que ahora hay muchos diputados y senadores y gente que trabajó en la CIA y en la NASA que están diciendo que ellos han visto objetos a los cuales en el área 51 se les está haciendo la mecánica inversa, es decir, viendo cómo funcionan estas naves. Uh-huh. Y que también había cadáveres de estos humanoides, ¿no? Claro. Todo esto es un gran revuelo en Norteamérica hace un par de años. El secretario de Trump está con eso también, impulsándolo, Rubio. Uh-huh. Y ahora, con la última declaración que hizo Obama, que dijo que él vio extraterrestres, uh-huh. Y entonces Trump dijo, bueno, vamos a desclasificar lo que hay de ovnis.
¿Qué van a desclasificar? No lo sé si desclasificarán algo. Yo mucho no les creo a los norteamericanos, Claro. soy medio escéptico con ellos, Claro. pero si fueran a desclasificar algo, te van a dar lo que ellos quieren, Tal no cual. te van a dar Sí, sí, todo lo que es el top secret. claro. Eso es top Eso no te secret. lo van a dar, te van a dar para que te entretengas, Claro. porque ellos quieren todo y hacen lo que quieren. Otra de las hipótesis es de que se está pidiendo mayor presupuesto para hacer este tipo de investigaciones, porque se han armado muchos grupos que pertenecen al gobierno y otros que no, y en otros países también se están haciendo grupos de investigación de lo que ellos llaman UAP, que viene a ser en FANI, fenómeno anómalo no identificado, Ujú. para no asociarlo con el nombre OVNI, Claro. porque OVNI se asocia con extraterrestres y no quieren que se asocie con extraterrestres. Hasta ahora la NASA y la CIA no han dicho de que existan los extraterrestres. Claro. Se mantienen allí, están viendo que muchos pilotos ven naves extrañas en el cielo. Ahora digo yo, recién se dan cuenta, Claro. hace 80 años que Claro. se está investigando el fenómeno OVNI. Sí. Y nosotros todo lo que dicen ellos ya lo sabíamos. Claro. Todo lo que están diciendo de que hay naves, que hay extraterrestres, que hay naves surcando el espacio aéreo de muchos países, todo eso ya lo teníamos nosotros. Totalmente, Pero totalmente. ahora están blanqueando algo. Están No sé, blanqueando. preparando a la humanidad para algo. Sí, No lo sé. sí. Bueno, es verdad. Pensemos mal y acertaremos con ellos, ¿no? En esto de contacto de primera clase, de segundo, de tercero y cuarto, ¿cómo sería? Contame. El encuentro del primer tipo Sí, es ver una luz o Bien. una nave en el cielo a cierta distancia, sí, o algo anómalo. bien. Es decir, donde no hay contacto, solo un avistaje. El segundo tipo es cuando ese objeto se acerca a menos de 500 metros y el testigo ya puede ver de qué se puede tratar. Si es una nave, Ujú, algo circular, entonces ya tiene una idea ujú, de lo que está bien. Es el segundo tipo. sí, El tercer tipo es cuando este objeto ya tiene alguna interferencia en nuestro espacio físico, como si se acerca un árbol y rompe una rama, o si aterriza y deja huellas, bien. donde hay un contacto físico con nuestro espacio físico y Sí. que es producido por esta anomalía. Bien, Los del cuarto tipo son cuando el testigo ya tiene contacto con estos seres, o lo abducen y lo introducen en el objeto, ujú, o tiene una especie de charla con estos humanoides, claro. que generalmente es telepática. Ujú, Cuando ya hay un encuentro más cercano al del cuarto tipo, es ese, que se lo llama el encuentro telepático, o cuando lo abducen, ¿no? claro, Porque la abducción sí, que ellos hacen es forzada. Están llevando al testigo sin su permiso. Ajá. Es decir, están haciendo algo fuera de lo que de que no le piden permiso al testigo para abducirlo. lo llevan y bueno, y ahí hay un montón, Supuestamente le hacen estudios genéticos, sí, porque hay una teoría de que están viendo si producen un ser híbrido que pueda vivir en nuestro espacio, Ujú. respirar nuestro oxígeno, pero que tenga que ver con la descendencia de ellos, ¿no? exacto, De esos seres. exacto. Por eso también, Carlitos, tantos testimonios de gente, de mujeres, que dicen que son inseminadas allí, ¿no? Y que de hecho Sí. cuando falta poco para tener a su bebé, vuelven a ser abducidas
y bueno, y pierden ese bebé, evidentemente le quitan el bebé. Hay muchos testimonios y bueno, y esa situación debe ser tremenda para la mujer, porque se ve que esto lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo. 3 meses de gestación. 3 meses, bien. A los 3 meses de gestación desaparece Exacto. el feto. Ujú. Claro. Muchas mujeres no saben cómo, porque quizás las abduzcan o no, pero el feto desaparece y hay pruebas, hay muchos estudios que se han hecho, análisis, y que la mujer está embarazada y de repente no está el embarazo. Tal cual. Y hay libros que hablan de eso, Sí. de investigadores norteamericanos que han encontrado varios casos de este tipo. Otra de las cosas, Carlitos, que también he leído, y bueno, qué bueno que estés vos para confirmar a ver si es cerrado o no esto, médicos norteamericanos que han quitado implantes físicos de los cuerpos de muchos seres humanos, que también admiten ser abducidos, y le introducen dispositivos en distintas partes del cuerpo que, bueno, para la ciencia, digamos, de la humanidad pueden ser extraídos, otros directamente no, porque dice que inclusive han detectado esos dispositivos colocados dentro del cerebro, ¿no? Una cosa que en realidad la tecnología humana no está preparada para levantarle la tapa de los sesos y sacarle esos dispositivos. Pero he leído bastante de un médico norteamericano que te puedo llegar a decir que se cansó de hacer ese tipo de extracciones. Porque tenemos, por ejemplo, el caso aquí, bueno, ahí te dejo a vos para que vos nos digas de este tema, ¿no? De estos dispositivos. Y por el otro lado me gustaría que también, si podemos, hacer referencia a la experiencia de nuestro amigo en común, Daniel Zapata, ¿no? Que creo que al día de hoy todavía sigue teniendo experiencias con esto que se llama visitantes de dormitorio, donde en realidad aparentemente no es que se lo llevan, sino que vienen a la casa, vienen al dormitorio, a hacer también lo que vienen a hacer. Así que bueno, contanos a ver de este tema de los dispositivos y bueno, y si podemos hacer mención de la experiencia de Daniel, que ha estado en el programa Estamos en Contacto, me acuerdo, hace unos años, contándonos esto, pero bueno, ha pasado tanto tiempo que quizás está bueno recordarlo. Bueno, sí, cómo no. Lo de los dispositivos, sí, hay un médico que dice que ha sacado muchos dispositivos de personas, incluso que tienen las radiografías, sí, y que estos dispositivos fueron colocados supuestamente por estos seres para monitorear al individuo, al terrestre, qué es lo que está haciendo, o monitorear para que ellos le digan lo que tiene que hacer. Sí. Se habla de esos dispositivos, no tengo la prueba, pero este médico, hay 2 médicos que dicen estar, o que han sacado esos dispositivos. Generalmente algunos están detrás de la oreja, sí, y en otras partes del cuerpo. Sí. Es muy extraño también eso, porque siempre se habló de estos dispositivos que había personas que decían tenerlos. Uh-huh. Pero bueno, todavía yo no he visto nada que me convenza sobre estos dispositivos, porque tendrían que hacer un estudio general, mostrarlo, claro, un paper, uh-huh, teniendo las pruebas, sí, para mostrar que es así, ¿no? Bien. Se habla, sí, perfecto, lo mismo que los médicos que dicen que las mujeres que estaban embarazadas, sí, que tienen las radiografías cuando estaban embarazadas, uh-huh, y eso. Yo no soy escéptico, bien, pero yo pido pruebas. perfecto, Como le digo
como digo ahora, sobre los norteamericanos. Hablan, pero no han dado una prueba todavía. Claro. Y lo que muestra el famoso ovni tic-tac, eso es una afirmación lejana, que no se ve en la forma, que Sí. es algo que estaba parado y después salió, muy rápido. Sí. Me vas a decir que ellos no pueden filmar algo Sí, mucho más obvio. cercano, o infrarrojo, Sí. y te muestran eso. No, por supuesto. Me llama la atención. Claro. Ellos se pueden mostrar algo mucho más cercano si quieren, si es que lo tienen, Sí. y yo creo que sí. Lo tienen, sí. Pero bueno, te van dando de a gotas, ¿viste? De a puchitos. Sí, es verdad. Después, en cuanto a lo que decíamos De de Daniel. las pruebas Sí, de Daniel, sí. yo con Daniel, yo pienso que a Daniel algo le pasó cuando era chico. Ajá. Pero yo te voy quizás a decir una historia de Daniel que quizás no se sepa. Sí. Cuando yo comencé a hacer el café ufológico de Morón, Sí. con Pablo Bravo, Sí. el primero que vino en la primera reunión fue Daniel Zapata. Sí. Siguió viniendo todas las reuniones. Ujú. Y ahí contó su caso, que cuando tenía 6 años estaba sentado con el cordón de la vereda con el primo, Sí. y que vio una luz que se le acercaba y después no se acordaba de nada. Sí. Eso fue lo que le pasó y lo que contaba. Sí. 6 años. Después me dijo, yo ahora en ese momento, no sé, tenía poner 50 años. Sí. En 40 y pico de años no le pasó nada. Sí. No tuvo nada. Nada con respecto a esto. Sí. Cuando comenzó a venir a las reuniones, que empezó a contar lo que le había pasado, dijo que empezó a tener de vuelta, empezó a tener este tipo de fenómenos en su casa, ¿no? Sí, de presencia. Encuentros cercanos, de Sí. visitantes de dormitorio, Sí. y varias veces contaba cosas, hasta que decía que le mandaba WhatsApp de los extraterrestres, Ujú. y que estaba grabado, y que sacaba fotos al cielo y siempre parecía algo, y era que lo estaban buscando a él o que lo seguían. Sí. Todo eso, yo le pedía pruebas. Sí. En los audios yo no entendía lo que decía, era algo electrónico que no se entendía lo que se estaba diciendo ahí, así que no le estaban diciendo nada. Ujú. Podía ser un aparato electrónico que se estuvo grabando. Sí. Él dijo hace poco que un día se despertó y sangró por atrás. Sí. ¿Qué hace una persona normal si se levanta y ve sangre en su cama? Va al médico Sí. a ver si tiene hemorroides internas o externas. Sí. Por ejemplo, primero hay que descartar eso. Sí. Hay que descartar lo que puede ser Sí. que sea normal, humano. Sí. Y no pensar que son los extraterrestres que te hicieron algo. Sí. ¿Me explico? Sí. Yo le dije, ¿no fuiste a un médico Ujú. a ver si tenés hemorroides? Sí. No fui. ¿Y por qué? Si lo primero que tenés que descartar es que sea algo normal, Claro. que sea una Algo enfermedad, físico. aunque no te duela, porque está sangrando una vena. Claro. Cuando yo comencé a incriminarlo para que me dé pruebas, porque él es un único testigo, y en los casos de único testigo es que no tenés otro testigo para corroborar. Claro. Vos Claro. tenés que creerlo o no creerlo. Claro. Porque está Entonces, solo en su casa, claro, solo. Está solo. Claro. Está solo. Hace poco uno le dijo, tenés que poner una camarita en Sí. su pieza. Sí. Sí. Y que grabe toda la noche. Y ahí se va a acabar el misterio. Claro. Si se ve algo extraño visitando el dormitorio, bárbaro, te está pasando algo. Sí. Y si no se ve nada y vos te levantás con una casa, a lo mejor te la hiciste vos mismo. Ujú. Y se enojó.
tanto conmigo con la otra persona, porque le estamos diciendo que haga algo Claro, como para tener pruebas. para que la gente, para tener pruebas y para mostrarle a la gente, Sí, porque si no está solo dentro de su cabeza. claro. Le hizo varias sesiones un psiquiatra, Sí, un psicólogo, ujú, que estaba con Néstor, sí, y dijo, no, necesito un psiquiatra a este muchacho. Algo le pasó, pero ahora ya se está yendo un poco. Necesito un psiquiatra porque a lo mejor se lo está creando él, posiblemente. La foto que sacan en el cielo, no se ve nada, se ve un puntito a lo lejos. ujú, Y le digo, ¿y qué es eso? Y no sé, dice, ¿y para qué saca? Puede ser un ave, puede ser un dron, puede ser un satélite. Claro, no se sabe. Lo primero que hay que descartar es eso. no se sabe, claro. Habría que poner en el teléfono las aplicaciones que nos marcan si son satélites, si son otro tipo de naves que están volando, sobrevolando la Tierra, la estación espacial, que se ve muy bien también, para descartar. Pero no, él está siempre siendo incógnita y cualquier cosa saca. Si había un muerto en una sala y el juez sacó fotos, Claro. porque dice que si él saca la foto y sale algo es porque él lo está viendo. Sí, Entonces, yo es- creo que Néstor Zapata lo que le gusta es que le hagan muchas notas en todo el mundo claro, contando su caso, Claro. pero lo raro es que en 40 años no le pasó nada. sí, sí, sí. Fue también que hizo una regresión. Sí, una regresión. Él te habrá contado que Sí. la pasó muy mal, Sí, que sí, dicen que había un ser alto y que había una chica y que el ser alto levantó la mano y él se desmayó. sí. Está bien, pero Y escúchame, ¿se pudo, por ejemplo, conectar con el primo con el que supuestamente tuvo la experiencia cuando era pequeño? Para poder también corroborar si el primo también vivió lo mismo, el hecho de decir, vimos una luz, nos quedamos dormidos, no sabemos, no se el primo acuerda. no se acuerda de nada. Ah, No se no. acuerda de nada. Yo hablé. No se acuerda de nada porque vino a las reuniones, lo trajo Zapata, sí, y Zapata mismo dijo, no, mi primo no se acuerda de nada. Por ahí era un poco más chico, claro, ¿viste? claro. Tenía por ahí 2 Claro. años menos. claro, Pero él dijo, yo no me acuerdo de nada, ni de la luz, ni de nada. Me acuerdo que estábamos sentados ahí y que después él salió corriendo, llorando a la madre, a hablar con la madre. ajá. Pero Porque- yo lo que digo es, si él quiere que esto se sepa Sí. en verdad que es, Sí. él tiene forma de hacerlo. Sí, Y sí, si no, se le está tapito. claro. Bueno, por eso ejemplo, también es tan difícil, Carlos, con tanta cantidad de situaciones, de testimonios, y también de cosas que le pasan muchas veces a los niños, ¿no? Que no está vinculado con ese factor extraterrestre, cómo, digamos, poder dilucidar estos temas donde hay tanto, pero eso no quita de que no haya infinidad de argumentos de abducciones y de todas estas cosas, y creo que de hecho sí, creo, no sé si te parece, Carlitos, pero creo que esto es desde siempre. Me parece que el tema del contacto y de esto de la asiduidad, de la venida de naves y de seres de otros lugares, hasta en distintos dibujos, ¿no? En distintas formas creativas y pictóricas aparece todo esto. Así que me parece que creo que sería un paso importante, ¿no? Como sociedad, en cierta forma, reconocer que esto ya está con nosotros desde hace muchísimo tiempo, porque no es algo que apareció hace 20 años, para nada. No, claro, desde la antigüedad. Exacto. Los cuadros que hay
que se ven en las pinturas, las naves en el cielo, Exacto. desde la antigüedad. Eso Exacto. nos acompaña, por eso no podemos pensar que es una potencia humana, por eso qué sé yo, desde épocas muy remotas que ya se veían objetos extraños en el cielo. Exactamente. Y la cantidad de testigos que hay que dicen ver Ujú, las naves y los humanoides, ujú. es impresionante. Se calcula que hay 80 casos, no, 800 casos por día en el mundo. De ahí que descartes que te quede el 10%, el 5% se calcula. Mira. Son 40 casos. Bueno, 40 casos no identificados, inexplicables. inexplicables. Entonces, Eh, imagínate, multiplícalo. Si ya que hay un solo caso inexplicable, ya vale la pena investigarlo. Tal cual. Y yo te conté que estoy haciendo también un estudio de 500 casos de hechos ocurridos en Argentina en menos de 500 metros. Me dijiste, muy interesante. ¿Qué te parece si le pedimos a Frank para que nuestra gente a lo mejor se vaya preparando ese matecito, cambiando un poco la yerba de su mate para seguir disfrutando de Carlos Alberto Vales? Ponemos un poquito el tema musical, este tema musical que fue muy, muy famoso, ¿te acordás? La época de el programa Código X, ¿no? Código X y todo esto que en realidad siempre nos llamó la atención. Yo desde pequeña me encantaba todas estas temáticas, y creo que eso ya lo tenemos dentro cada uno de nosotros. Escuchamos unos segunditos nada más, ¿te parece, querido? Y seguimos Sí, cómo no. con Carlos Alberto Sí. Vales, seguimos inclusive con todo este trabajo de investigación que ahí mencionabas hace un ratito, para estar en sintonía con él y con todas estas temáticas, como cuando quieras. Bueno, y continuamos en Estamos en Contacto. Ahí le mandamos un abrazo enorme a Miguelito Varela, amigo del corazón, que está desde Paraguay. Desde Paraguay él estaba ahí colocando alguna información de los grises, ¿no? Porque hay
aparentemente muchos seres, ¿no? No solamente los grises, reptilianos, hay muchas, ¿no? Hay muchas testimonios de, de humanoides con características muy diferentes, ¿verdad, Carlitos? Así que no sé si vamos a tener tiempo, pero a ver, contanos con respecto a esto, justamente haciendo referencia a la info que nos pasaba Miguelito Varela. Él hablaba de los grises porque según él dice que hay, digamos, muchos que dicen que ellos son genetistas o que son dirigidos por otros seres, ¿no? Que serían los que tienen más el comando, pero obvio que estamos hablando de cosas que se dicen que uno es difícil corroborarlo, pero sí el tema de las presencias, ¿no? La mayoría hablan de estos cabezones, ojudos, flaquitos, pero hay también otras experiencias de otros seres con otras conformaciones, ¿verdad, Carlos? Sí, algunos dicen que hay muchas Razas. razas que nos están visitando, pero en verdad de acuerdo a la mayoría de los casos que se conocen, hay 3 razas supuestas, que serían los grises, los nórdicos, Ajá. y los Reptilianos. reptilianos. Claro, se calcula que los grises son tipo robot, que los nórdicos son los que los manejan, Ajá. y los grises son los que hacen los estudios genéticos. También se han visto grises altos, Ajá. pero de la misma fisonomía de los grises, Bien. y asociados en un objeto mismo, por ejemplo, en el mismo lugar, tanto los grises como los nórdicos. Bien. Los nórdicos son estos que conocemos, rubios, de pelo largo, Sí. Sí. altos, Sí. con características nórdicas, y que muchos testigos dicen haberlos visto. Es más, tengo un testigo que me contó Sí. que estuvo en contacto con 2 seres nórdicos en la playa. Mirá, Un caso de altísima extrañeza. mirá. ¿Querés que te lo cuente? Sí, sí, contanos. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos, sí, todavía creo que tenemos como unos 5 minutitos. Contanos. Este señor estaba en Punta del Este, había ido a comer un asado, estaba volviendo en el año 89, Sí. volviendo hacia donde estaba su familia. Punta del Diablo que es en medio del camino, para con el auto mirando la playa, un Renault 11, Sí. se baja, deja la puerta abierta, la música encendida y se pone a fumar un cigarrillo sentado en un médano, 4 de la mañana. Sí. No había nadie alrededor, por la ruta no pasaban autos. Imagínate en aquel año, ve una estrella que se empieza a acercar, se ve cada vez más grande y ve que se transforma en una nave que baja y queda suspendida a unos metros de la playa sobre el agua. Sí. De la puerta de atrás de ese objeto dice que se abre una prueba, salen 2 personas altas, rubias, tipo nórdicos, y que van caminando sobre el agua hasta llegar a la playa, Mirá. cerca de él. Ajá. Y le digo, pues como caminando sobre el agua, así, no sé si habría algo invisible donde ellos caminaban, pero venían caminando, y cuando llegan a la playa empieza a ver las huellas que dejan ellos Mirá. en la arena, que había peso. Sí, Había sí. peso de estos seres. Sí. Se acercan los 2 seres, uno más alto que el otro. El que parece que mandaba se puso al lado de él y el otro se quedó atrás. Y telepáticamente le dijo que ellos venían de 3 soles, Ajá. no sé qué le quiso decir, de 3 soles, y que venían en son de paz y que había muchos de ellos dando vueltas en la tierra, que ya iban a volver,
pero que no se preocupe, que cuiden el planeta, que era una de las cosas que realmente escuchaban los testigos, que cuidemos nuestro planeta. Bien. Bueno, queda muy sorprendido este hombre. Le hizo, creo, un par de preguntas más, lo respondió siempre mentalmente, es decir, sí, telepáticamente. Se que lo que es telepático te dan la idea, no es que te lo hablan, te dan una idea y vos la comprendés. Perfecto. Bueno, al rato se da vuelta y se vuelve hacia sus pasos los dos seres, y él lo llama y le dice que vuelva, que le quería dar un souvenir. Y le dio una bandana, un pañuelo que él tenía atado en el brazo. Ajá. Este hombre. Sí. Él se lo agarra y lo palmea en la espalda como diciéndole muchas gracias, se da vuelta y se va. De la misma forma que vinieron, por arriba del agua, entran a la nave sube, se veían los colores de la nave que giraban en el agua, y desaparece y vuelve a ser como una estrella. Mira. Le digo, las pruebas que tenés, dice, bueno, nadie sabía más o menos dónde yo vivía, porque yo tenía la dirección de mi trabajo. Un día me llega una carta del correo que tenía algo en el correo, lo fui a buscar, lo traje, abro la cajera, la bandana. Estaba sellado, la caja estaba sellada del correo del sur de Chile, de Puerto Montt. Mira, de Puerto Montt. Y cerca de Puerto Montt había una isla, la isla Friendship, en donde se decía que vivían extraterrestres. Exactamente. En Friendship. Exactamente. Es verdad. Un caso de altísima experiencia, que después tiene sus vericuetos mientras aparece ellos, él no escucha más nada, ni la música del auto, ni nada de lo que se llama efecto voz. Queda todo en silencio como si entrara en otra dimensión. Qué maravilla. Y el rojo del Renault quedó fosforescente, y cuando iba a un garaje veía cuál era su auto, porque el rojo había quedado fluorescente. Bueno, vaya a saber qué energía me quedó ahí. El auto en el auto. En pocas palabras te lo comento. Maravilloso. Vos sabés que en un programa hace muchos años yo había hablado sobre esta isla, Frenchy, en Chile, y la experiencia de tanta gente que sí, que admite de que es una isla donde viven seres de otro lugar, y que la misión de ellos es sanar, ¿no? Qué cosa maravillosa. Bueno, ahí sí, ya tenemos el final del programa de hoy, pero que por supuesto no significa el final de nuestro encuentro, mi querido Carlos, porque hay mucho más para compartir. De hecho, no hemos tenido tiempo para que nos cuentes todas estas últimas investigaciones que me ibas a hablar, pero dejamos abierto qué te parece la posibilidad de nuevos encuentros, que sería muy interesante seguir. ¿Te parece? Para la próxima te cuento las investigaciones que hicimos y las que haré, las que vamos a hacer también. Me encantó, y vamos a traer también algunos relatos de alguna información que está vinculado con esto para que nos ayudes, para que nos ayudes a analizarlo. Muchísimas gracias, queridísimo Carlos. Abrazo enorme de corazón a corazón para vos, y por supuesto un abrazo enorme para nuestra audiencia, entre ellos para Miguelito. Abrazo querido para todos los que nos escuchan, y abrazos para poder encontrarnos nuevamente el sábado, que vamos a estar en Holotren a las 9 de la mañana, y le invitamos este viernes 13 de marzo a las 18 horas en la Liga de Madres de Familia 662806 a este taller que va a brindar Andrés Baile Yancy, Creando Comunidad. La entrada es libre, el aporte económico es voluntario, no excluyente. Calle 66, esquina 57, este viernes a las 18, con un cuadernito y una lapicera, los esperamos. Gracias. Chau, chau.
Ariel Nicolás Kuch, jubilaciones y pensiones, calle 48, 2444. Reservar turnos al teléfono 52 24 44. Ferretería de la Costa, Avenida 2, 4166. Teléfono 42 27 89 y el celular 15 41 49 92. Horario corrido de 8 a 19. Todos los días, incluso los domingos. Acepta todas tarjetas hasta en 12 cuotas. Ferretería de la Costa, Avenida 2, entre 83 y 85, en la mejor playa argentina.